Hola compañeros, mi nombre es Roberto Ramírez. Este es el momento 2 de la actividad 2 de la unidad 2 de la asignatura de Fisiopatología aplicada 3, donde estamos viendo las enfermedades del sistema hematológico. Y pues vamos a comenzar esta actividad. Estamos analizando la fisiología de la coagulación. Primera pregunta, ¿qué es la hemostasia primaria? Se refiere a los procesos mediante los cuales se lleva a cabo el tapón plaquetario a través de la adhesión de la secreción, activación y agregación plaquetaria. ¿Qué es la hemostasia secundaria y cuáles son sus tres fases? Pues la hemostasia secundaria es aquella que involucra la activación del sistema enzimático de coagulación cuyo principal objetivo es la formación de trombina y fibrina para la estabilización del coágulo. De acuerdo con el modelo celular se divide en tres fases, lo que es la amplificación, la iniciación y la propagación. Vamos a detallar las tres. Iniciamos con la primera etapa o primera fase, que es la iniciación, donde el factor tisular FT, también conocido como tromboplastina o factor 3, es sintetizado por diferentes tipos celulares y expresado en la membrana celular, aunque el factor tisular se encuentra localizado en la membrana de las células donde se ha formado. Este se puede expresar en una gran variedad de células extravasculares en condiciones normales, además de expresarse en monocitos y células endoteliales en estados inflamatorios. La segunda fase, conocida como amplificación, donde pequeñas cantidades de trombina generada en la fase de iniciación tienen diferentes efectos sobre múltiples áreas de coagulación. La trombina es un potente activador plaquetario a través de las vías de receptores activados por proteasas, conocidas también como PAR por sus siglas en inglés. Este periodo protrombótico ascendente es referido como la fase de amplificación y resulta en la activación de las plaquetas con exposición de los fosfolípidos de la membrana y de la creación de una membrana procoagulante con liberación del contenido de los gránulos. Durante la activación de las plaquetas liberan unos gránulos alfa a la superficie, el factor 5 parcialmente activado, el cual es completamente encendido con la trombolina y el factor XA o 10A. La trombina también activa el factor 11 y por otro lado la trombina asciende al factor de von-Willebrand del factor 8 para activarlo posteriormente, donde las plaquetas reclutadas al sitio de lesión durante esta fase proporcionan los fosfolípidos de la membrana necesarios para la fase de la propagación, que es la siguiente. En esta fase de iniciación, durante la fase de iniciación se activan con éxito los factores 10 y 9, así como los factores 5 y 7. Donde se activan algunas pequeñas cantidades de trombina producidas durante esta fase. Después el factor 9A junto con el 8A se unen a la membrana de las plaquetas formando un complejo de tenaza. Este complejo, conocido como tenaza, activan el factor 10, resultando en una rápida formación de 10A y componen el factor 9A, 8A, el 10 y calcio. La mayoría del factor 10A se forma fisiológicamente a través de la acción del complejo de tenaza y no a través de la activación del complejo FT 7A. El complejo de tenaza se cree que es 50 veces más eficiente para activar el factor 10 que el complejo de FT 8A. Este complejo transforma la protrombina a trombina, con lo que se da una explosión de trombina con la subsecuente formación de la fibrina y de la formación del coágulo. Pues a grandes rasgos estas son las tres fases de la secundaria, de la coagulación secundaria. ¿Qué es la púrpura trombocitopénica idiopática? También considerada como PTI anteriormente conocida. Se define como trombocitopenia aislada con médula ósea normal y en ausencia de otras causas de trombocitopenia, donde existen dos síndromes clínicos distintos que se manifiestan con una afección aguda en niños y muy diferente como afección crónica en adultos. La fisiopatología de la EPTI es principalmente una enfermedad de mayor destrucción de plaquetas periféricas y la mayoría de los pacientes tienen anticuerpos contra glucoproteínas específicas de la membrana plaquetaria. La insuficiencia relativa de la médula puede contribuir a esta afección, ya que los estudios muestran que la mayoría de los pacientes tienen una producción plaquetaria normal o disminuida.
Eh, También se considera aguda a menudo, ya que sigue a una infección aguda y tiene una resolución espontánea en 2 meses. También se considera crónica y persiste por más de 6 meses sin una causa en específico. ¿Qué es la enfermedad de von Willebrand y cuál es la fisiopatología? Esta enfermedad es conocida como un trastorno hemorrágico común hereditario genéticamente y clínicamente heterogéneo causado por deficiencias o disfunciones de la proteína denominada factor de von Willebrand o BWF. En consecuencia, la interacción de la defectuosa entre las plaquetas y la pared del vaso deteriora la hemostasia primaria. La WF, una glucoproteína multimérica grande, circula en el plasma sanguíneo a concentraciones de aproximadamente 10 miligramos sobre mililitros. Esta responde a numerosos estímulos, ya que se libera de los gránulos de almacenamiento en plaquetas y células endoteliales. ¿Qué es la hemofilia y cuál es su fisiopatología? De la hemofilia A. La hemofilia A es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X causado por la deficiencia del factor 8 funcional de coagulación plasmática FB3, que puede heredarse o surgir de una mutación espontánea. El desarrollo de anticuerpos inhibidores del FB3 puede complicar gravemente el tratamiento de casos genéticos. En raras ocasiones el desarrollo de anticuerpos contra el FB3 produce hemofilia adquirida. Algunos de los signos y síntomas dependen del nivel de actividad de la FB. Los pacientes con hemofilia pueden presentar hematomas fáciles, coagulación inadecuada, lesiones traumáticas, incluso leves, y en el caso de hemofilia severa, hemorragias espontáneas. ¿Cuál es la hemofilia B y la fisiopatología o enfermedad de Navidad? Es un trastorno hereditario recesivo ligado al cromosoma X que produce deficiencia del factor 9 de coagulación plasmática funcional. La mutación espontánea y los procesos inmunológicos adquiridos también pueden provocar este trastorno. La hemofilia B constituye aproximadamente el 20% de los casos de hemofilia y aproximadamente el 50% de estos casos tienen niveles del factor 9 superiores al 1%. El papel del sistema de coagulación es producir un coágulo de fibrina estable en los sitios de la lesión. Pues muchísimas gracias. Con esta pequeña actividad terminamos el momento 2 de la actividad 2. Gracias.